Pues ya estamos en vivo. Muchísimas gracias, caballeros, damas, amigos, amigas, por acompañarnos en este ejercicio de IntelliJuris. Estamos muy contentos, tanto yo como Mariana, de tener a dos abogados brillantes, investigadores, con una visión aguda de qué es el derecho, qué debería de ser el derecho y lo que le está quedando a deber la abogacía y el derecho a su sociedad. Y estamos reunidos hoy, les agradecemos a todas y a todos que se hayan sumado con nosotros para hablar de este libro, La Constitución Desconocida. Es el más reciente libro de nuestros invitados, el doctor Javier Martín Reyes y el doctor Tito Garza Onofre. Sin lugar a dudas, son un libro extraordinariamente interesante. Permítanme adelantarme con ello, estimado Javier, estimado Tito. Me encantó el libro. Y con las personas que he platicado me han dicho exactamente lo mismo. Un libro que está muy padre. Y si les parece, en los próximos 44 minutos platicaremos de qué estaba en su mente, qué vieron en el país, qué vieron en las facultades y sobre todo quizá habría que preguntar qué no vieron en las universidades, en la abogacía y por qué escribieron este libro, las cosas que dice, los retos, etcétera. Entonces, a nombre de, por supuesto, Mariana y un servidor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y Mariana, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar también participar en esta conducción con nuestros brillantes investigadores. Y si te parece, te dejo el uso de la palabra para que te presentes y puedas hacer la primera pregunta. Y si te parece, Mariana, por supuesto, Tito, Javier, vámonos uno y uno, pues para eso, para poder maximizar el tiempo. Mariana, el micrófono es todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias Luis, primero por la invitación y muy contenta de compartir este panel con estos grandes autores. Em, pues el libro me gustó mucho porque es una lectura sencilla, no es una lectura compleja y creo que esto va encaminado hacia a quién ustedes pensaban o cómo escribieron este libro. El libro lo escribieron sintiéndose enojados, contentos. ¿Qué era lo que ustedes tenían en mente a la hora que decidieron sentarse a redactar este libro y que nos comenten cuál es la génesis del mismo, ¿no? Que creo que lo plasman en todas las páginas del libro. No sé quién quiera comenzar. Bueno, si quieres, empiezo yo, Mariana, Luis, gracias a toda la comunidad de IntelliJuris, Javier también, ya nos hemos visto seguido, pero siempre es un gusto encontrar a mi coautor. De verdad, gracias por el espacio y ojalá el libro pueda servir y hacer alguna resonancia en los contextos tan complejos en los que estamos. A pregunta concreta, Mariana, y tratando de ser así más bien el ping-pong, ¿no? Para tener espacio al debate y a la crítica. A ver, ¿cómo nos sentimos cuando escribimos el libro? O sea, la verdad, yo sí creo que había una deuda respecto a mucha doctrina de derecho constitucional en donde los libros decían más bien poco, ¿no? Los libros que con los que nosotros nos educamos, ¿no? Son muy buenos libros, pero pues son libros que se desactualizan relativamente pronto, ¿no? El Tena, probablemente el clásico, ¿no? Y en ese sentido sí teníamos una deuda con los grandes maestros, con el auditorio, al momento en que uno organiza su clase de constitucional, pues muchas veces antes que tener un curso vas integrando distintos materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que mencionamos en el libro y lo hacemos explícito en los agradecimientos, el libro no es más que una visión muy amplia, ecléctica, de todas aquellas personas que han trabajado por el derecho constitucional, ¿no? Es reinterpretación y a partir de ahí probablemente estamos estructurando. En ese sentido, el sentimiento, pues siempre va a ser la ilusión y la generación de que realmente el derecho constitucional se enseñe de una manera más crítica, de una manera más realista, ¿no? Y creo que eso fue a lo largo del libro. ¿Cómo lo escribimos esto? Bueno, pues con Javier ya tenemos años escribiendo artículos de opinión, artículos académicos, hemos dado clase juntos, y lo cierto es que fuimos ideando un índice, ¿no? Este proyecto lo hemos platicado desde hace mucho, no sabíamos si la mejor manera de hacerlo público era a través de un podcast,
era a través de un curso, era a través de un libro académico, y al final se fueron acomodando las cosas para que tuviera más una vocación de divulgación. En ese sentido, la manera en cómo nos organizamos, pues no es más que eso. A partir de Javier es una persona con la que comparto muchísimas visiones, muchísimos autores, profesores, tal, no sin tener nuestras diferencias y nuestros puntos que no compartimos. Pero algo que sí creo es que la posibilidad de escribir esto a cuatro manos es que claramente lo que yo pienso lo va a revisar el otro y viceversa, y hasta que uno no esté de acuerdo vamos a encontrar puntos medios. Entonces también en momentos en donde parecería que trabajar en equipo, que hay una academia muy individualista, en donde tal, yo de verdad recomiendo muchísimo trabajar siempre en coautoría, siempre y cuando son personas que estén dispuestos a debatir y a rebatir las ideas que ponemos en común. Sería una primera respuesta que te puedo brindar, estimada Mariana. No, y a ver, y si quieren, yo de volada nada más para complementarlo, eh, yo, yo creo que había también mucha frustración, no, quizá no cuando escribimos el libro, Mariana, pero sí fue como uno de los motores, justo por lo que decía Tito, ¿no? O sea, creo que yo alguna vez escribí un artículo más académico donde para un congreso de educación jurídica, ¿no? Uno de los puntos que quería hacer, y de hecho me invitó Tito en su momento a ese congreso, era demostrar lo limitada que era la oferta de libros de derecho constitucional, ¿no? Entonces, si una persona ahorita ya cambió y nuevas tecnologías y demás, pero en mis épocas, cuando uno quería conseguir un libro y te lo querías comprar, pues te ibas a la Gandhi o al sótano o al Fondo de Cultura, ¿no? Y la verdad es que cuando uno hacía ese ejercicio, hice ese ejercicio de irme a esas tres librerías y comprarme todos los libros de derecho constitucional que pudiera conseguir. Conseguí como 11, tampoco crean que conseguí como muchísimos. Oye, pero eras una Eh, persona adinerada entonces para no, ya, hacer ya, eso ya, ya era académico del régimen neoliberal, ¿no? Entonces, Ah, claro, eso me permitió gastarme algunos 3,000, 4,000 pesos pues es una lana, obviamente, ¿no? Pero, y después, y me puse a hacer, digo, y había libros que pues ya tenía en el radar y que había leído y otros como nuevos. Y pues a mí lo que me salió, y ahí está el paper, luego se publicó en la revista de jurídica de Ibero, pues salía que había como básicamente de dos sopas, ¿no? O eran libros muy buenos, desactualizadísimos, o sea, el Tena lo dejaron, creo que la última reforma que tiene es la reforma del 77, el Tena Ramírez, ¿no? Y creo que el Burgoa, las últimas reformas son del 85, ¿no? Entonces uno dice, bueno, son libros clásicos, sí, son importantísimos, sí, hay que leerlos, sí. No sirven para entender lo que hoy pasa a nivel constitucional. No había órganos autónomos, no había Suprema Corte de Justicia con acciones de inconstitucionalidad, no, o sea, no había muchísimas reformas que hoy, o sea, olvídense ya de la reforma de 2011 y derechos humanos y la de amparo y sistema penal, o sea, eso no está en esos libros porque no puede estar. Y la otra era, en su mayoría, libros bien malos, ¿no? Libros que lo único, y seguramente las personas que nos están escuchando, si son personas abogadas y han tenido la mala fortuna de toparse con un mal libro de derecho, los libros de derecho malos son muy malos, ¿no? Libros que lo único que hacen es parafrasear el contenido de las disposiciones, que a veces escupen algunas jurisprudencias ahí, o tesis aisladas y escritas en el abogañol más consolidado que podamos como tener, ¿no? Entonces, como decía Tito, pues sentíamos una deuda de decir, oigan, pues quien quiera leer algo más actualizado, este, más sencillo, más directo, sin tanto rollo, pues ¿por qué no lo escribimos? Y creo que pensábamos tanto en un público general, o sea, este es un libro que nos ha dado mucho gusto que de repente gente que no es abogada y que nos dice, oigan, me gustó, está escrito relativamente bien, tienen un poquito de abogañol, pero en su mayoría no, ¿no? Entonces decimos, ah, órale, eso es muy bueno. Y también pensábamos un poco en los estudiantes de derecho y decíamos, oigan, pues igual y es una mejor manera de entrarle a ciertos temas, algo así que irnos a los libros como más clásicos.
Y esa fue también parte como de la inspiración. Como dice Tito, en algún momento dijimos si era un podcast o no. Aquí en IntelliJuris hicimos una serie, ¿no? De los 7 pecados de la educación jurídica, ¿no? Que iba un poco como en la misma línea, ¿no? Como de hacer una autocrítica de la educación, de la profesión y demás. Y pues todos estos años de diálogo pues terminaron ahí un poquito en el libro. Y creo que sí fue una buena manera de sacar nuestra frustración. Eso sí lo tengo que reconocer, ¿no? Publicar libros de derecho como terapia para la frustración, ¿no? Eso es una extraordinaria manera de ocupar el tiempo libre. Oigan, a mí, si Mariana está de acuerdo, a mí me gustaría hacer dos preguntas de una vez en bloque, quizá para avanzar un poco y agrupar. Yo los identifico a los dos como opositores del abogañol y quizá incluso opositores de estas frases en latín que a mí me costó tanto tiempo aprenderme en la carrera y que ahora que las uso me critican. Pero usan un concepto que tampoco es como, pero digamos, me llama la atención y menciono esto porque en el libro varias veces, muchas veces utilizan un concepto que tampoco es como del todo claro y es ese de fetichismo constitucional. Y yo lo leía y no sabía si ponerme nervioso porque no lo entendía del todo bien. Por supuesto, seguí leyendo y queda más claro, pero no es cualquier palabra. Si usted llega a cualquier mesa de un restaurante y dice, a mí me parece que eso tiene 12 terceras partes de fetichismo constitucional, lo van a volver a ver, lo van a voltear a ver raro. Esa es una pregunta que por supuesto contestarían a su gusto. Y de una vez presento la otra, y es que pues no es un libro de terciopelo. En algún momento, cuando llegan al tema del Poder Judicial, para nuestros amigos que todavía no leen el libro básicamente se divide en dos grandes tomos, la teoría y la práctica. Y cuando escriben la parte de la práctica, van capítulo por capítulo, digamos, de poderes o sección por sección de la propia Constitución en su parte orgánica. Pero cuando llegan al Poder Judicial, mencionan por nombre y apellido a dos ministros, una ministra y un ministro, un exministro y una ministra en funciones. Y no dice nada equivocado o nada que sea contrario a la verdad, por lo menos en mi opinión, pero tampoco creo que esas personas lo vean como un halago o algo a lo que están acostumbradas. Y después de todo este choro, mi pregunta específica es, cuando escribieron el capítulo del Poder Judicial, ¿estaban pensando en la reforma judicial o ustedes lo escribieron primero y después llegó la reforma judicial o nace juntas las cosas? Básicamente es otra forma de preguntar si se trató este capítulo de Poder Judicial de un plan con maña o de una maña con plan. Si les parece, podemos empezar por ti, Tito, y después regresamos con Javier. Claro que sí, con mucho gusto, Luis. A ver, el término de fetichismo constitucional, creo que en efecto, creo que bien podríamos eventualmente escribir algún articulito, no sé si de para un paper propiamente, pero sí algo más corto. El término de fetichismo constitucional lo tomamos preponderantemente de ese afán de la clase política de constantemente invocar la Constitución o términos relacionados con la Constitución sin que antes, sea filtrado propiamente por el órgano de interpretación constitucional autorizado, que es la Corte, ¿no? De entrada ya eso es inconstitucional o eso afrenta contra la Constitución y de tanto hablar y llenarse la boca propiamente de la Constitución, pues al final el término se va desfondando y se llega a trivializar. En ese sentido, el fetichismo es una adoración a la Constitución sin ni siquiera tener conocimiento de cómo funciona la Constitución y qué es la Constitución, ¿no? Es, digamos así, que es un constitucionalista de banqueta, por seguir con los términos religiosos y además en IntelliJuris que tuvimos la serie de los 7 pecados, ¿no? O sea, sí nos parece que hay una sacralización de algo que no termina por conocerse, hablando específicamente de nuestra clase política. También otro ejemplo que quizás se me viene a la mente con esta idea del fetichismo constitucional, pues es este dicho también que dicen que
en México no todos serán católicos, pero sí guadalupanos, ¿no? Pues algo así se podría decir. En México no todos van a ser abogados, pero sí constitucionalistas. Y de repente ves a los laboralistas y a los administrativistas y a todos hablando de constitucional, cuando no es que esté mal, pero sí creo que exige una cierta responsabilidad en torno al fetichismo constitucional. Y respecto al tema del Poder Judicial, Luis, algo que hemos debatido mucho, Javier y yo, y lo hemos dicho en esta coyuntura, es que, o sea, nosotros no podríamos en estos momentos guardar silencio respecto al Poder Judicial. Llevamos años estudiándolo, llevamos años tratando de mejorar a través de, bueno, me parece que si lo vemos a través de las fechas, pues uno de nuestros primeros artículos en conjunto es en el tema de designación, pero fue hace ya varios sexenios, ¿no? Llamando sobre la atención sobre cómo el método de designación de tercias de uno, ¿no? En donde ya sabemos quién gana desde antemano, pues es un método que no está bien, que no es sensato para una democracia que aspira a ser constitucional. En ese sentido, lo que vimos del Poder Judicial es que de verdad hay muchas áreas de oportunidad, pero que en esta coyuntura querer arreglarlo de la manera en como lo están proponiendo, pues claramente es todavía peor. Entonces, muchas de las ideas que tuvimos del Poder Judicial claramente no las vimos venir, hay que decirlo, el libro lo terminamos a finales del año pasado, a principios de después ya entró todo el proceso editorial, pero ya no le cambiamos sustancialmente, ¿no? En ese sentido, sí también creemos que este libro habrá que revisitarlo y habrá que hacer una edición aumentada y corregida claramente en los próximos años, en ocasión, pues de que la Constitución en este contexto político particular está cambiando pues cada 2 semanas, ¿no? O sea, sí está, y no es de que, bueno, ahora vamos a meter alguna cosa nimia, ¿no? O vamos a cambiar semánticamente algunas palabras, no. Vamos a reformar por completo un poder del Estado, vamos a defenestrar a los órganos constitucionales autónomos, vamos a militarizar la Guardia Nacional, cambios que de verdad, de aquí a que se pueda reflejar en nuestra realidad fáctica, que no constitucional, va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, quizá en ese impasse es un buen momento para hacer una segunda edición o algo por el estilo. Gracias, Javier. Para que no nos pase lo que a Burgoa y Atena, cabrón, ¿no? O sea, este sí lo tenemos que actualizar para no caer en lo que tanto criticamos, ¿no? No, bueno, sí, a ver, y es más, o sea, yo creo que fuiste muy generoso, Luis, porque seguro hay varios términos que utilizamos en el libro que no son 100% libres de abogañol, ¿no? O de fraseos más complejos. De nuevo, ¿no? Yo creo que el combate al abogañol parte por reconocer que todos lo utilizamos, todos hemos complicado excesivamente las cosas, a todos de repente nos gusta utilizar frases en latín, pero bueno, yo creo que está más claro que otras cosas. Y también, qué sé yo, de repente uno tiene que tratar de buscar de ser memorable, ¿no? Y yo creo que el concepto de fetichismo constitucional, aunque de repente puede brincar y uno se queda así, y luego ya cuando te vas al diccionario de la RAE dices, bueno, es idolatría y qué sé yo, funciona y es un buen ejemplo que nos estés preguntando justamente del fetichismo, ¿no? Y la otra cosa, bueno, Tito ya lo decía, ¿no? Este es un libro que escribimos claramente en un contexto muy diferente. Ya había pasado el sexenio casi de López Obrador, sí, indiscutiblemente. Yo creo que a diferencia de algunos colegas que dicen, es que ya no se puede enseñar derecho constitucional en estos tiempos, yo creo que al contrario, ¿no? O sea, nunca antes en México habíamos visto un choque tan claro y visible entre los dos grandes pilares del constitucionalismo democrático, ¿no? O sea, es decir, entre la decisión de mayorías que quieren decidir autónomamente cuáles son las reglas del juego, cuáles son las normas y que quieren decidir, ¿no? La tradición democrática y la tradición constitucionalista que nos dice sí, pero todo eso tiene límites y tenemos que limitar el poder de las mayorías, ¿no? Entonces, creo que hay una parte donde, aunque evidentemente no lo escribimos para esta coyuntura, ni pensamos que la primera presentación del libro iba a ser el día que publicaron la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, porque además eso nos pasó y también fue
pura casualidad, ¿no? Evidentemente no lo pudimos haber planeado. Sí pensamos que es un libro como vigente, ¿no? Y de lo otro, yo te diría, a mí algo que me sorprende mucho es cómo en estas épocas polarizadas se asume que criticar al gobierno en turno te hace en automático de un partido político opositor, ¿no? Como si criticar las decisiones del presidente, del expresidente López Obrador fueran que uno es de derecha, neoliberal, conservador, eh, eh, lo que quieras, ¿no? Yo creo que habemos muchas personas que llevamos criticando a los gobiernos de todos los colores y de todas las ideologías y de todas las filiaciones, ¿no? O sea, yo recuerdo que una de las primeras cosas con las que empecé a interactuar, porque más a Tito yo lo conocí por Twitter, ¿no? O sea, así fue que nos conocimos y luego una amiga en común nos puso en contacto y nos conocimos ya en persona y demás, pero yo sí puedo decir que la amistad con Tito es una de las grandes cosas que me ha dejado esta fea red social que cada vez es más tóxica, ¿no? Pero yo recuerdo, pues, el tema de Medina Mora, ¿no? O sea, cuando nombran a Medina Mora, hubo muchísimos, ¿no? Que dijimos, este señor no tiene ni la capacidad ni la competencia técnica para ser juez constitucional porque nunca lo ha hecho, ¿no? Y yo quiero que alguien me diga, que nos estén escuchando, una sentencia memorable de Medina Mora en su recortado paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ni tenía la independencia política, al contrario, tenía una cercanía con los gobiernos tanto del PRI o del PAN que desde nuestro punto de vista lo descalificaba, ¿no? Y la otra cosa donde también, y luego ya lo podemos platicar en otros espacios donde volvimos a interactuar bastante tú y yo, fue cuando los magistrados electorales, el PRI, el PAN y parte del PRD en 2016 decidió ampliarles el mandato, ¿no? En contra de lo que marcaba la Constitución, el escalonamiento, el régimen transitorio y demás. Y ahí también, pues hubo muchas voces que desde la sociedad civil dijimos, eso está mal, ¿no? Y eso implicó en su momento que personas a las que conocíamos, que eran nuestros amigos, que se habían beneficiado de esa ampliación, pues nos dejaran de hablar un muy buen rato, ¿no? Yo había trabajado en el Tribunal Electoral y también tenía pues muchos excompañeros a quienes apreciaba y sigo apreciando mucho, que también se enojaron mucho porque lo critican. Pero de nuevo era como, no está bien andar alterando, ¿no? Las designaciones y los tiempos de designación judicial. O sea, tan estuvo mal la ampliación de magistrados electorales en 2016 como estuvo mal el intento de ampliación de mandato, ¿no? De Arturo Saldívar, como está mal esta otra ampliación de mandato que les acaban de dar a los magistrados electorales. Y cada uno beneficiaba en su momento a diferentes partidos políticos. El PRI y el PAN, ¿no? Quienes aprobaron esto en el 16 pensaban que era la jugada más maravillosa porque estaban dejando a sus incondicionales en el poder. Y oh sorpresa, esos incondicionales del PRI y del PAN, ¿qué fue lo que pasó? Pues luego se pasaron a Morena y ahora tenemos la sala superior que tenemos. Y los de Morena creen que con esta brillante ampliación también están haciendo una jugada maestra y pues a ver cómo les va en el futuro. Entonces, es cierto que el capítulo de Poder Judicial es duro y es crítico con estos dos personajes, pero también con la judicatura en general, ¿no? O sea, digamos, uno puede estar en contra de la reforma judicial y defender la carrera judicial y defender la escuela de formación federal. O sea, yo creo que hay cosas importantísimas que ha hecho el Poder Judicial, es una reforma destructiva y lo que sea, pero también creo que hay que reconocer que hay cosas que están mal. Entonces, creo que cuando escribimos el capítulo de Poder Judicial, también era como decir, hombre, no por esta coyuntura vamos a renunciar a decir lo que hemos dicho toda la vida y no por esta coyuntura vamos a renunciar a esa vocación crítica que creo que hemos demostrado que tenemos desde hace ya muchísimo tiempo, aunque seguramente va a haber gente a la que no le guste el capítulo
y ya está, pero digamos eso ya estamos un poquito acostumbrados después de hacer amigos y deshacer enemigos por las cosas que decimos, ¿no? Y creo que esta vocación se ve alrededor del libro y a manera de contrastes, ¿no? Porque creo que hay una primera parte, como bien decía Luis, que tiene la teoría en donde somos mucho más objetivos y tal vez hasta idealistas, ¿no? En lo que es cada uno de estos poderes y luego lo contrastamos con esta segunda parte del libro que cambia el sabor y lo mezcla. Entonces, en este sentido, Luis, si te parece bien, les voy a hacer dos preguntas que mezclan un poco del presente y del futuro. La primera de ellas es, tenemos una constitución histórica de 1917 que como ustedes narran en el libro, ha pasado sobre momentos de autoritarismo, la transición a una democracia, y también señalan en el libro esta frase, ¿no? Cabemos todos en la constitución, lo que me lleva a la primera pregunta que es un poco retórica. ¿Todo lo que dice la Constitución es justo? ¿No? Esta sería la primera pregunta que les plantearía. Y la segunda también va encaminado a, ustedes señalan, incluso señalan un ranking en donde dicen que nuestra constitución mexicana está ubicada en el lugar sexto del mundo de las constituciones más largas, y también tiene muchísimas reformas, ¿no? Ustedes mismos señalan que son la minoría de los artículos los que se encuentran sin una modificación desde 1917. Entonces, tomando en cuenta estas características, ¿cuál consideran ustedes que es el futuro de la Constitución y cómo podemos evitar que se trivialice? Sobre todo considerando lo que está sucediendo en el sexenio que acaba de finalizar y bueno, no sabemos qué es lo que traiga este sexenio. Vale, pues si quieres, contesto la primera y si quieres, Javier se enfoca en la segunda. Respecto a si todo lo que está en la Constitución es justo, es una pregunta interesante y de corte filosófica en el sentido de que idealmente, o por lo menos lo que postula la teoría, es que claramente las decisiones que las representaciones populares van a plasmar en ese documento deberían tener una pretensión de justicia, no necesariamente que sea justo, sino que aspiran a ser justo. Y en ese sentido, si se sigue un proceso deliberativo de toma de decisiones sensata, en donde se escucha las disidencias y demás, tal, es probable que la Constitución sí pueda reflejar esa pluralidad de ideales de justicia que entraña el propio derecho. Pero pues sabemos que en la práctica no es así, ¿no? Sabemos que ocurren las mayorías ponen lo que ellos quieren escuchar en la Constitución, las mayorías van en mayor o menor medida pues forjando un ideal político en la Constitución, que es generalmente lo que pasa al momento de establecer cada cierto tiempo pues algún sello de la casa, ¿no? Ahora los programas sociales y luego las reformas estructurales y luego la Policía Federal y antes la transparencia. Cada presidente y cada legislatura quiere llamar la atención sobre la Constitución y en ese sentido, pues la justicia choca propiamente con un ideal político, ¿no? Y que no está mal que la política también persiga ciertos ideales de justicia. El problema es que los que para una ideología o un partido tendrán una definición de justicia, para estos en oposición será otro. Y la Constitución, antes de tener una balanza desequilibrada, debería de aspirar a encontrar puntos medios o acuerdos que puedan conciliar estas nociones tan complejas como la justicia. En ese sentido, yo me atrevo a decir que al día de hoy no. Muchas de las cosas que están en la Constitución no son justas y se tendrían que replantear. Para empezar, la más clara y que en esa no nos vamos a cansar de verbalizar y que me parece que es en gran medida el gran pendiente de nuestro sistema de justicia, que es la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva claramente es una injusticia y es no solamente una injusticia, es una barbaridad que han aprobado los guindas, los azules, los rojos y los naranjas. O sea, ahí nadie se salva, ¿sí? Ahí todos han fomentado esto y también todos los gobernadores. Al contrario, parecería que los únicos una endeble mayoría de ministros y ministras en la Corte, pero es un buen ejemplo de cómo la Constitución tiene partes que son injustas y la manera de llevarlas a la práctica
pues sería con esa corrección o con ese poder contramayoritario que debería ejercer la Corte para poder enmendar la plana y encontrar la interpretación más sensata a unos artículos que no son justos. En ese sentido, las constituciones al final del día son eso, y con eso son los cierro y son los apartados históricos. Las constituciones son triunfos de quienes ganaron la guerra, de quienes ganaron la revolución, de quienes aspiran a convertirse en quienes van a contar la historia, sea a través de las armas, sea a través de los votos. Y en ese sentido creo que esa soberbia y esa visión tan corto plazo de los ganadores, pues al final del día hemos visto cómo terminan, que no terminan más que pues en una plaza olvidada, en un monumento oxidado de bronce, ¿no? Y al final del día lo que queda de esa idea de constitución, pues no es más que de nueva cuenta ese fetichismo que tarde que temprano la historia es más poderosísima que cualquier pretensión que se tenga de una justicia en específico, ¿no? Es lo que te podría decir respecto a la primera pregunta. Sí, no, no, y a ver, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay cosas espantosas que tenemos en nuestra constitución vigente, ¿no? Prisión preventiva, arraigo, una enorme cantidad de restricciones que yo creo que ya no se justifican. Ahora ya también tenemos jueces sin rostro, tenemos más ampliaciones de mandato, tenemos elecciones judiciales, tenemos estas tómbolas para decidir a quién le respetamos el cargo hasta el 25 y otros hasta el 27. O sea, yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Pero yo creo que tú lo decías muy bien, ¿no? Como que sí, la parte de la teoría, bueno, ¿no? Como que, pero así pasa, ¿no? Cuando uno da teoría de la Constitución, pues es eso, ¿no? ¿Qué es el constitucionalismo democrático? ¿A qué aspiramos? ¿Qué es lo que tiene que lograr? Y luego cuando uno da derecho constitucional, ¿no? O da ya derechos humanos o lo que antes se llamaba garantías individuales, pues sí hay que bajar a esa realidad mexicana y hay que toparse con el amparo y con los problemas del federalismo y con la judicatura. Entonces, como que yo creo que en el libro sí se ve esa tensión que es a propósito, ¿no? Porque, pues ni modo, así es lo que hay, ¿no? Y yo creo que, mira, esa pregunta de cuál es el futuro de la Constitución, híjole, o sea, yo creo que sí da para que hagamos un coloquio aquí, ¿no? 3 semanas. Pero a ver, yo diría, yo creo que hay cosas de la Constitución que no van a cambiar, ¿no? Y que están en el libro. Yo creo que la hiperflexibilidad, otra palabra así, complicadona, pero este ritmo frenético de cambio que hace que tengamos la constitución más reformada del mundo, no va a cambiar, menos ahorita, ¿no? Y es muy significativo como esto lo hemos visto tanto en escenarios de gobierno dividido como en escenarios de gobierno unificado, ¿no? O sea, hay algo ya estructural de la Constitución mexicana donde tenemos al absurdo que la Constitución de hace 3 semanas no es la misma que la Constitución de hoy y seguramente no va a ser la misma que la Constitución dentro de 3 semanas. Ese hiperreformismo no va a cambiar, ¿no? El tema de la extensión también. Esta es una Constitución que sigue creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? En este ranking de la Universidad de Chicago, en su momento éramos la sexta más extensa. Quizá ahorita ya subimos uno o dos lugares, ¿no? Porque seguimos creciendo, yo creo que eso no va a cambiar, ¿no? La falta de organización, las contradicciones, yo creo que tampoco van a... Lo vimos ahorita con la reforma judicial, ¿no? Lo del 94 y lo del 97, ¿no? Un alumno de primer año, o sea, es un ejemplo perfecto para enseñar lo que es una antinomia, ¿no? Dos normas abiertamente contradictorias, o sea, con consecuencias jurídicas incompatibles. Bueno, eso yo creo que no va a cambiar. ¿Qué sí está cambiando? Digo, eso, pero eso obvio no está en el libro, porque de nuevo, cuando lo escribimos, pues no estábamos pensando en esta coyuntura. Yo sí creo que eso que el presidente llamó Plan 6 que nos presentó el 5 de febrero, eso sí es un cambio de régimen, ¿no? O sea, es decir, el presidente vivió siempre en esta contradicción, o el expresidente vivió en esta contradicción de decir que su gobierno no era un gobierno más de la transición democrática, sino que era un cambio tan importante y relevante como la independencia, la reforma y la revolución. Y sin embargo, ni propuso en sus primeros 3 años una nueva constitución, ni tampoco cambios fundamentales en la estructura del Estado mexicano, ¿no?
¿Hubo reformas importantes? Sí, pero no lo que vimos en febrero de este año, ¿no? La reforma judicial, la desaparición de los OCAS, la reforma no solo de Guardia Nacional, sino al 129 en materia de militarización, eh, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, la reforma eléctrica, que también muy probablemente ya se va a aprobar. Creo que sí nos apuntan en una dirección diferente a la que tratamos de apuntar durante eso que llamamos transición a la democracia, y que ahora hay negacionistas de la transición, así como hay negacionistas del militarismo, ¿no? Ahora también hay gente que ya también niega que hubo una transición a la democracia y que muy imperfecta, con muchísimos problemas, pero que durante algún periodo no tuvimos ese sistema de partido hegemónico que tuvimos en el PRI, ¿no? Y creo que la combinación de esas, o de la mayoría de esas reformas, sí nos lleva en sentido estricto a un régimen con menos controles, un régimen menos limitado. Y en ese sentido va a ser un régimen más autocrático, donde el poder va a tener menos limitaciones, con menor separación de poderes, con menos mecanismos para garantizar derechos, con un amparo debilitado, con acciones de inconstitucionalidad que de facto no van a poder operar, ¿no? Segundo, si se llega a aprobar la reforma electoral, va a ser un régimen menos democrático, con una cancha menos pareja, con menos condiciones para que los partidos puedan competir, con menos restricciones a la intervención de los poderes públicos. Entonces, en ese sentido, va a ser un régimen más autocrático, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Si democracia y autocracia son opuestos, es una reforma que nos aleja de la democracia y que nos acercaría más a un régimen no más autocrático porque son temas de grado, ¿no? Y el tema de prisión preventiva y militarización, pues yo creo que sí nos lleva a un esquema donde veremos un régimen más punitivista, ¿no? Y donde la separación de las esferas cívico y militar va a estar mucho más debilitado de lo que, por lo menos en términos normativos, habíamos tenido desde 1857, ¿no? Entonces, yo sí creo que desgraciadamente, ya no tanto en la forma, sino en el fondo, hacia allá vamos. Yo tampoco soy catastrofista, ¿no? O sea, yo no diría, ya está, no estamos en una dictadura, no. No estamos en Venezuela, o sea, pero esa es un poco la dirección. Y sí creo que la pregunta es, ¿cómo se va a ver el nuevo régimen? Yo creo que ahorita nadie puede decir con certeza cómo se va a ver este régimen en un año, en 3, en 5 o en 10, porque es algo que todavía se está construyendo, y quizá por eso vale la pena seguir dando muchas batallas, ¿no? Porque el equilibrio al que lleguemos va a ser producto de la interacción de muchísimos actores, y cada quien desde su cancha, pues creo que vale la pena defender algunas cosas importantes, ¿no? Correcto. Nos acercamos peligrosamente a las 8:45, que es la guillotina de tiempo que tenemos, y por supuesto todavía es necesario preguntar dos cosas más. Una de ellas, si esta constitución todavía nos sirve para reconciliarnos, o tendríamos que pensar en algo similar a lo que pasó en Colombia en 1991, que después de un proceso de sanación, herida, se crea una nueva constitución. La pregunta es muy sencilla y por supuesto solo podríamos elaborar una respuesta breve, incompleta. Perdimos un poco a nuestro anfitrión, pero yo creo que por el tiempo, Tito, si quieres ir comenzando a dar respuesta. Venga, pues cacho la pregunta y a manera de conclusión, si basta esta constitución propiamente, o podría servir a manera de reconciliación. A ver, yo creo que la dinámica y el ritmo que se le ha impuesto, yo creo que esta constitución, para bien y para mal, da para todo. O sea, da para reconciliarnos, si la interpretamos, si la modificamos, si le cambiamos, y es más, si hacemos una interpretación profusa del primero constitucional, da para todo, ¿no?
Acá yo creo que más bien la pregunta es si realmente, a ver, la respuesta es sí, ¿no? Pero yo creo que quizá algo de lo más interesante en este contexto es que si la Constitución del 17 le sigue diciendo algo a la ciudadanía. O sea, eh, los datos con los que concluimos, que son de la encuesta de cultura constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues nos hablan de que la gran mayoría de las personas no sabe qué es la Constitución. O sea, hemos hablado entre nosotros mismos en ese sentido, si queremos, pero bueno, vemos también lo que pasó en la Ciudad de México y para mí no es la mejor experiencia del constituyente de la Ciudad de México porque creo que ahí le subieron todo el volumen y al subirle tanto el volumen distorsionaron y ya nadie entendió nada, ¿no? Y me parece que la Constitución de la Ciudad de México pues es muy linda y está llena de derechos, pero pues en la práctica no me dice mucho, no le dice mucho a la ciudadanía. Entonces, sí, creo que la gran pregunta es esa, o sea, ¿cómo podemos construir mejor cultura constitucional sin necesariamente hacer una nueva constitución o reformar los esquemas que históricamente han servido para reformar? Sería una manera así de concluir esto de manera optimista, que tampoco soy fatalista en el sentido de que ya no sirve para nada, hay que hacer una nueva. Y yo les voy a ser bien sincero, a mí me gustaría ver mucho trabajo, me costaría mucho trabajo ver una nueva constitución promulgada por un constituyente que se ha comportado como se ha comportado en estos últimos meses, ¿no? No creo que realmente el espíritu de la constitución sea ese. Sí, y eso creo que lo discutimos mucho Tito y yo cuando estábamos redactando ya la conclusión del libro que discute un poco el tema del futuro de la Constitución. Y yo recuerdo que regresando al tema del fetichismo constitucional, yo tenía profesores desde la secundaria, no voy a quemar ni a mi exprofe ni a mi querida secundaria, que me acuerdo que este profe que nos daba civismo justamente, nos decía que la solución para México era una nueva constitución, ¿no? Y por más era de estos típicos profes que ni daba la materia y nada más llegaba a cotorrear ahí con la coyuntura y todo, y era abogado, ¿no? O decía que era abogado, a saber si sí o si no, pero todo era la nueva constitución y la nueva constitución. Bueno, también, o sea, pues sí, en abstracto uno diría, claro, nos gustaría tener un constituyente, bueno, a mí, ¿no? Por lo menos, como se ha dicho también, un constituyente más plural, más representativo. Caray, el constituyente que hizo la Constitución de 1917, pues no era ni particularmente diverso, ni era particularmente incluyente, ni era como que particularmente representativo incluso de la sociedad de esa época, ¿no? Pero yo creo que este es el peor momento para hacer una nueva constitución. ¿No? O sea, es decir, hoy las mayorías legislativas nos podrían dar de facto una nueva constitución. O sea, si compramos la posición de Tena Ramírez y el constituyente permanente y que no hay control de reformas constitucionales, pues nada impediría que estas nuevas mayorías el día de mañana presenten una reforma constitucional que modifique los 136 artículos de la Constitución, ¿no? O sea, eso sería absolutamente posible. Nos podrían dar una nueva constitución a golpe de reformas constitucionales. Pero sí, yo no veo ahorita que haya como se ha habido en otros momentos de la historia, ni modo, hay que decirlo, ¿no? Ha habido momentos donde las fuerzas políticas sí se han puesto de acuerdo para hacer cambios constitucionales. Hoy lo que estamos viendo es un intento por imponerlo unilateralmente. No creo que sea el mejor modelo. Y también creo que lo que hay que hacer es, como decía Tito, voltear a experiencias. En la Ciudad de México yo creo que no nos fue muy bien con la nueva constitución. O sea, si nos hacemos la pregunta de cuántas chilangas y chilangos nos sentimos profundamente orgullosos de ese texto y qué tanto nos lo hemos apropiado y qué tanto ya se volvió parte de la cultura constitucional chilanga, yo creo que la respuesta es que muy poquito, ¿no? Y si vemos lo que ha pasado en otros países como Chile, donde, caray, les ha costado incluso superar una constitución heredera de la dictadura de Pinochet y no lo han logrado en una sociedad no tan diversa como la mexicana, como es la chilena, pues creo que ahí también tenemos algunas pistas, ¿no? Entonces, quizá mi respuesta sería que quizá ese hiperreformismo que hemos visto, pues nos da para los dos lados, ¿no?
nos da para haber hecho la reforma de derechos humanos y para haber establecido el sistema penal acusatorio y establecer el nuevo juicio de amparo y muchas cosas que yo creo que son muy rescatables, y nos ha dado también como para lo otro. Pero bueno, esa sería mi reflexión final, queridos. Pues Javier, Tito, Luis, muchas gracias por esta conversación, gracias por compartirnos su libro. Y pues nada, creo que nos quedamos todavía con muchos temas para reflexionar sobre la Constitución y comentarles a nuestra audiencia que Javier Martín es profesor en nuestra maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática de IntelliJuris, que comenzamos ya el martes de la próxima semana. Este, pero pues bueno, muchas gracias a nombre de IntelliJuris por estar aquí. Gracias Luis, gracias Tito, gracias Javier. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buena noche y no olviden seguir todos los eventos que IntelliJuris tiene para ustedes, muchísimos de ellos gratuitos, porque en IntelliJuris creemos en la democratización del conocimiento. Muchas gracias y muy buenas noches. Y no olviden también comprar el libro, eso ya hubo comercial para la maestría, para IntelliJuris, ¿no? Ahora métanse a amazon.com.mx. Aquí ya hay dos compradores. Conocida, están a un clic de esta obra magna de la difusión constitucional. Un nuevo libro de texto nació con este libro, estamos seguros de eso. Ya aquí lo hemos bautizado. Muchas gracias, de verdad, a todo el auditorio, Mariana, Luis, Javier, buenas noches y que sigamos en esto. Que sigan los éxitos. Mucha suerte a ambos. Gracias, Mariana. Gracias, abrazo fuerte. Cuídense, bye.